Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy vamos a estudiar un algoritmo para resolver el problema de flujo máximo. Este algoritmo es conocido como el algoritmo de rutas aumentables. Comencemos. Capítulo 6, clase 2, video 1, rutas aumentables. Partamos con un ejemplo para tener una intuición de qué es lo que hace el algoritmo. Consideremos la siguiente red para la que se entregan las capacidades y una solución inicial factible en rojo. Observemos ahora sobre este dibujo la ruta 1, 3, 4, que se destaca ahí. ¿Qué oportunidad representa esta ruta, dada la solución actual que tenemos y dado que queremos maximizar el flujo entre S y T? Debería resultar evidente para ustedes, además, dado el nombre del algoritmo de ruta aumentable, debería resultar en este momento evidente para ustedes que podríamos enviar más flujo por la ruta 1, 3, 4. Miramos ahí entonces, tenemos que hay 4 unidades en este que tiene capacidad para 6, 5 unidades en este que tiene capacidad para 6. Por lo tanto, podríamos sumarle a esa ruta completa una unidad más de flujo, y eso es lo que vamos a hacer. Le subimos una unidad de flujo y llegamos a esta nueva solución. Bien, en este momento revisamos el grafo y daría la impresión de que no hay más rutas aumentables. ¿O sí? Miremos la ruta no dirigida 1, 3, 2, 4, destacada aquí en rojo. ¿Qué oportunidad representa esta ruta en este momento? Tómense un segundo para pensarlo. Vámonos a comerciales. Solo marca este prestigio. Ahorre, entreténgase. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de enviar más flujo por esta ruta? Que es algo que nos ayudaría claramente a enviar más flujo entre S y T. Nosotros acá podemos subir el flujo, acá podemos subir el flujo, pero este arco de acá no le podemos subir su flujo, pero la verdad es que este arco va en sentido contrario. Entonces no tiene mucho sentido subirle el flujo así nomás. De hecho, si se fijan en el nodo 3, por ejemplo, si nosotros aumentamos el flujo que entra al nodo 3, para compensar, para mantener la factibilidad, deberíamos reducir el flujo en otro lado. Entonces este arco que está en contra, si reduce su flujo, compensa el aumento de flujo de este de acá. Y ese efecto también se puede ver en el nodo 2. Entonces, esta ruta 1, 3, 2, 4 también es una ruta aumentable. Tendríamos que subir el flujo acá, bajarlo acá y subirlo acá en la misma medida de esta manera. En este caso, la cota sería claramente delta. Y podríamos subir en uno acá, bajar en uno acá y subir en uno acá y obtener una nueva solución que envía un poquito más de flujo del que tenemos ahora. De este resultado podemos observar que es posible que sea necesario reducir el flujo en algún arco para encontrar una ruta aumentable. Lo que vamos a hacer entonces es construir una red auxiliar que nos permita buscar dónde podemos subir o bajar los flujos de los arcos para encontrar rutas aumentables. Esta red es la que se conoce como red residual. La idea de esta red entonces es que nos indique, dado un flujo factible, cuánto flujo más podríamos enviar donde existe un arco en la red original o cuánto flujo podríamos desenviar o recuperar en ese mismo lugar donde existe un arco. Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra solución actual de un problema, ¿qué es lo que debería decir nuestra red residual? Partamos con los puros nodos y vamos agregando arco por arco. En primer lugar, veamos el arco 1, 3. En el arco 1, 3, ¿cuánto más podríamos estar enviando? Como estamos enviando actualmente 5 y la capacidad es 6, tenemos que agregar acá entonces un arco con capacidad 1. Hagamos esto mismo con los otros arcos de la red y con eso podemos obtener estas capacidades remanentes para adelante. Noten que aparecen algunos ceros, que son arcos que están actualmente saturados, y que acá aparece un 1 porque acá tenemos 7 y podíamos enviar hasta 8. Y con eso estamos listos. ¡Falso! No estamos listos porque también tenemos que agregar arcos para expresar cuánto es lo que podemos devolver. Entonces vamos par por par, o arco por arco de la red original, viendo qué es lo que podemos devolver. Por ejemplo, en este arco de acá estamos actualmente enviando 5 para adelante. Entonces, ¿cuánto podríamos devolver? Por ejemplo, este arco de acá está enviando una unidad hacia adelante en la solución actual. Por lo tanto, ¿cuánto podríamos devolver de él? Tal como vimos en el ejemplo de ruta aumentable que tenía una devolución, un arco que está enviando 1 también puede devolver esa unidad. Por lo tanto, acá ponemos un arco, en el sentido contrario, con una capacidad de 1 en la red remanente. Y hacemos lo mismo con el resto de los arcos del problema. Por ejemplo,
En este de acá aparece un 5 porque actualmente se envía un 5. Si se dan cuenta, simplemente se replican estos 5 valores en los 5 arcos en el sentido de retorno. Noten que esto va a pasar solamente, o podemos solamente garantizarlo en redes donde no existan pares bidireccionales de arco, o pares en sentidos opuestos de arco en la red con sus respectivas capacidades. Vamos a ver después qué pasa en esos casos. ¿Cómo podemos entonces encontrar una ruta aumentable sobre la red residual? Una ruta aumentable sobre la red residual es cualquier ruta dirigida entre S y T que posea solamente arcos de capacidades estrictamente positivas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, es trivial. Es cosa de hacer una búsqueda hacia adelante desde el nodo fuente que no ocupe los arcos de valor 0. Si ocupamos solamente los arcos positivos hacia adelante, vamos a mostrar si es que existe o no una ruta entre S y T sin ocupar los arcos de capacidad nula. Supongamos que tenemos un arco IJ con capacidad CIJ y flujo actual X barra IJ. Vamos ahora a obtener las fórmulas de las capacidades residuales de la red residual. Entonces, tenemos este arco con UIJ X barra IJ. En la red residual, dijimos, lo que hacemos es agregar un arco hacia adelante que representa cuánto flujo adicional el arco podría llevar en su solución actual. ¿Cuánto entonces vale este flujo adicional que podríamos llevar? Si tenemos una capacidad de U y un flujo actual de X, simplemente la diferencia de ellos nos va a dar el valor de la capacidad residual hacia adelante. Y como vimos recién también, el valor de la capacidad residual en el arco hacia atrás, en este caso corresponde directamente al flujo actualmente enviado por el arco, porque eso es lo que podríamos devolver. Entonces ponemos un arco hacia atrás y en su capacidad residual ponemos el valor del flujo actual del arco. Podemos notar acá que la suma de un par de capacidades residuales en el arco, independiente de cuánto valga X, siempre va a corresponder a UIJ, porque estas dos X se van a cancelar. Y eso puede ser útil como chequeo de consistencia cuando estamos resolviendo el algoritmo o para inventarse cada uno sus reglas personales de cómo ir calculando estos costos residuales. Es una observación que puede ayudarles a facilitar el trabajo. ¿Qué pasa entonces si lo que tenemos es un par de vectores opuestos, cada uno con sus propias capacidades? Algo por el estilo. ¿Cómo convertimos esto en una red residual? Y lo que vamos a hacer es ocupar la lógica con la que construimos la red residual. ¿Cuánto más podríamos enviar hacia adelante? ¿O cuánto podríamos desenviar o empezar a enviar hacia el otro lado? Veamos entonces. Primero, vamos a observar que XIJ por XJI igual 0. Eso es simplemente una manera de decir que uno de los dos en nuestra solución tiene que valer 0. ¿Y por qué ocurre esto? Piénsenlo. ¿Qué sentido tendría que ambos sean positivos? No tiene sentido para el problema de estar enviando flujo hacia adelante y flujo hacia atrás, porque eso siempre lo podemos cancelar para obtener una solución que va a tener la misma cantidad de flujo entre el origen y el destino. Estos ciclos pequeños en pares de arcos no aportan nada, entonces podemos descartarlos de entrada. Eso es lo que estamos diciendo acá cuando decimos que el producto de estas dos vale 0. Podemos asumir que una de las dos va a valer 0 siempre, al menos. Bien, entonces, ¿en cuánto podemos aumentar el flujo de I hacia J? Y lo que voy a hacer acá es darles la comilla fórmula y después entenderla en ambos casos que pueden darse. Ustedes pueden calcular el flujo que podemos aumentar de I a J como la capacidad del arco IJ menos el flujo actual de I a J más el flujo actual de J a I. Pensemos en el primer caso, recuerden que siempre uno de los dos vale 0. Entonces pensemos en el caso donde en la solución actual este de acá es positivo y este de acá es 0. O sea, en la solución actual estamos solo enviando flujo hacia adelante. Si estamos enviando solo flujo hacia adelante, la capacidad residual debería coincidir con la que habíamos calculado antes. Y en ese caso era la capacidad de mi arco original menos el flujo que estábamos enviando hacia adelante, más esta cosa que dijimos que vale 0 en este caso. Entonces estamos llegando exactamente a lo mismo que teníamos antes. Pensemos ahora en el otro caso, que es nuevo. Pensemos qué pasa si es que este XIJ vale 0 y el XJI es positivo. Y estamos preguntándonos de nuevo, ¿cuánto más podríamos enviar hacia adelante? Entonces, como el arco hacia adelante no está siendo utilizado, podemos enviar su capacidad UIJ completa para adelante. Y además, en el arco, en el sentido contrario, estábamos usando un flujo de XJI que también podríamos dejar de enviar. Por lo tanto,
tiene que aparecer UIJ más XJI, UIJ más XJI. Y como dijimos antes también, como uno de los dos vale 0, este de acá pasa a valer 0 en este caso y llegamos a nuevamente verificar que esa fórmula también vale para este caso, por lo tanto vale para ambos casos. La fórmula del sentido contrario tiene la misma lógica y ustedes pueden recordar en el fondo cualquiera de estas fórmulas como en cada uno de estos arcos aparece la capacidad original menos el flujo del mismo sentido más el flujo del sentido contrario. Fíjense que esto también aplica para este arco de acá. La capacidad del original menos el flujo del mismo sentido más el flujo del sentido contrario. Noten que acá también, si ustedes suman ambas, tenemos una constante, que en este caso va a ser la suma de las dos capacidades. Todos los otros x se eliminan. Entonces acá ustedes pueden pensar el funcionamiento de este par residual como una forma de repartir la suma de estas dos capacidades entre los valores de estos dos arcos. Veamos entonces un ejemplo para un par de arcos enfrentados, uno con capacidad 10 y otro con capacidad 20. Veamos entonces primero cuánto van a valer los arcos de la red residual cuando x y j vale 5 y xji vale 0. Es decir, esta situación. El resultado o la red residual correspondiente a este par de arcos va a ser la siguiente. Vamos a tener 5 hacia adelante y 25 hacia atrás. ¿Por qué? Porque este 5 lo podemos calcular como 10 menos 5 más 0. Y este 25 lo podemos calcular como 20 menos 0 más 5. Recuerden, se resta el propio, se suma el opuesto. Y así nos da 5,25. Los dos próximos se los voy a dejar a ustedes. Con x igual 0, xij vale 0 y xji vale 0. ¿Cuánto nos da la red residual? Comerciales. 10 y 24 meses sin pie. Comprobada calidad. Volvemos entonces y el resultado era 10,20. Veamos otro ejercicio. Cuando x y j vale 0 y cuando xji vale 5. ¿Cuánto da? Comerciales. Siempre en San Diego 284. Volvemos entonces y el resultado en este caso debería haberles dado 15 y 15. Esta dinámica o la relación entre los flujos de un par también puede ser entendida gráficamente a través de este diagrama que está acá. Noten que en el eje horizontal tenemos de ancho la suma de las dos capacidades y ponemos nuestro centro de referencia aquí, de forma de que la solución 0, 0 cae en este lugar y nosotros nos podemos mover o 20 para este lado o 10 para este lado. Es decir, 20 para este lado significa ocupar la capacidad completa en el sentido JI y moverse 10 para este lado corresponde a ocupar la capacidad completa en el sentido IJ. Y si se fijan en el sentido vertical, en el eje vertical, también tenemos 30 unidades a repartir, lo que significa que en cualquier lugar que nos paremos, estamos dividiendo los 30 entre el valor de RIJ y el valor de RJI. Por ejemplo, si esta cosa quisiéramos evaluar la solución con XJI igual 15, eso equivale a observar este punto de acá, y de ahí nos movemos para arriba y eso nos permite conocer los valores de RJI y de RIJ. Esto equivale en todo caso a las fórmulas que vimos antes, solamente me parece que es bonito mostrar de que la relación es súper sencilla en verdad entre estos parámetros. ¿Qué pasa si existen arcos sin cota máxima en este problema? Esto puede implicar una dificultad, porque en la red residual nos empezarían a aparecer algunos infinitos y no queremos que en la red residual nos aparezcan infinitos. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces si en nuestro problema original existen arcos con capacidad infinita? Lo que podemos hacer es tratar de acotar estos arcos. En principio, nosotros podríamos llegar y decir, tomemos un valor m, un valor muy alto que nosotros esperemos que sea mayor por lejos que el flujo máximo de nuestra red, y ocupemos esto como una cota para estos arcos. Pero lo podemos hacer mejor, porque si nosotros somos capaces de encontrar un corte ST que tenga una capacidad finita, ese valor es una cota para el flujo máximo y ese valor podemos también ocuparlo para reemplazar las capacidades de los arcos con capacidad ilimitada, porque ningún arco va a llevar nunca más que el flujo máximo de la red, ¿cierto? Cabe notar además que si el problema es no acotado, este procedimiento de buscar una cota para el flujo máximo va a necesariamente fallar. ¿Y cuándo nuestro problema de flujo máximo es no acotado?
Cuando existe una forma de llegar entre S y T con capacidad infinita. Si existe una ruta de capacidad infinita entre S y T, entonces el problema es no acotado. Volvamos entonces a la red residual. Para una red Gn, A y una solución dada inicial X, nosotros podemos construir esta red residual de acuerdo a las reglas que habíamos descrito. En una red residual, los arcos de capacidad nula podemos omitirlos. Los arcos que quedan valiendo 0 simplemente los podemos sacar de la red, cosa de que sea mucho más visual la búsqueda de una ruta entre S y T, porque los arcos que valen 0 no se pueden ocupar en esa ruta. ¿Cómo podemos recuperar una solución X a partir de la red residual G? Nosotros vimos una fórmula para movernos entre una red original y un flujo X a una red residual, pero nosotros también queremos saber movernos en el sentido contrario. Y la verdad es que dadas las reglas que yo les he dado hasta ahora, debería ser un poco de sentido común cómo moverse hacia adelante y hacia atrás, pero igual podemos obtener algunas fórmulas que nos podrían servir algún día. Cuando los arcos son unidireccionales, la cosa es trivial, porque recuerden que el valor de la red residual que ponemos hacia atrás es el flujo que nosotros podríamos devolver, que es el flujo que actualmente estamos enviando. Por lo tanto, simplemente nosotros podemos saber que el X y J es igual al R y J y así nos podemos comunicar entre los dos lados trivialmente. Cuando tenemos arcos opuestos, la cosa, habíamos dicho que tenía esta forma de acá, y dado que esta es la forma, a partir de estos dos valores nosotros podemos recuperar los X originales a partir de los R y J con estas fórmulas que les estoy entregando acá. Estas fórmulas de los máximos ustedes pueden entenderlas súper claramente si vuelven al gráfico, por ejemplo, o también ocupando un poquito de aritmética, ocupando las fórmulas que están acá mismo. Así que ustedes quedan invitados a darme una prueba un poquito más formal de por qué esta fórmula es válida. Veamos entonces ahora el algoritmo de ruta aumentable. Podemos proponer con lo que tenemos un algoritmo genérico para las rutas aumentables. Primero, inicializamos. Tomamos una red sin flujo. Afortunadamente en este problema una solución factible inicial es trivial. Podemos tener una red donde no enviamos flujo en este problema porque no hay capacidades o no hay cotas mínimas para el flujo, más bien dicho. Entonces, la solución 0000 es trivial, se puede ocupar. Porque además sabemos que no hay generaciones y atracciones en ninguno de los nodos intermedios. Entonces sabemos que esta solución es válida. Construimos la red residual original. Y después de eso, lo que hacemos es buscar una ruta P entre S y T sobre nuestro grafo residual de la iteración I. Eso representa esa I que está ahí. Si es que existe una ruta aumentable P, entonces enviamos delta unidades por ella y obtenemos la solución de la nueva iteración y podemos seguir avanzando hasta que no se pueda enviar más flujo. Este procedimiento se puede mejorar de varias maneras. En primer lugar, podemos observar que la red residual inicial es trivial de construir, porque es una red donde todos los costos residuales simplemente coinciden con las capacidades de los respectivos arcos, incluso cuando tenemos pares de arcos opuestos. La red residual inicial, verifíquenlo ustedes si quieren, simplemente consiste en construir una red donde tenemos las capacidades de la red original como capacidades residuales. ¿Qué valor conviene ocupar para delta cuando uno encuentra una ruta aumentable? Bueno, esto ustedes lo vieron en los ejemplos que ya hemos hecho en esta clase. Tenemos que buscar de todos los arcos de la ruta cuál es el que nos acota más, por supuesto en la red residual, porque esa es la cantidad extra que nosotros podemos enviar en ese sentido. Entonces simplemente tenemos que buscar el menor valor de R dentro de la ruta aumentable que hemos encontrado. Y eso nos da la cota para la mayor cantidad de flujo que nosotros podríamos enviar por la ruta aumentable. Es posible actualizar la red residual sin calcular los X, es decir, sin estar mostrando o llevando registro de los sin llevar registro de los flujos de la solución completa. La verdad es que sí. Basta con actualizar solamente la red residual en forma directa, sin nunca pasar por los flujos de la red original entre medio. Cuando uno envía flujo por una ruta aumentable, los arcos que van hacia adelante descuentan capacidad y los arcos que van hacia atrás en la ruta aumentable aumentan su capacidad. Y eso lo podemos hacer simplemente actualizando entonces con los deltas. Por lo tanto, no es necesario llevar registro de los X.
Veamos todo esto con un ejemplo. Esta es la red a la que queremos encontrarle un flujo máximo entre los nodos A y H, respetando las capacidades que acá se indican. Y vamos entonces a comenzar por una red vacía, con una red sin flujo, porque sabemos que la solución 0,0000K es factible, probablemente no es óptima, pero es factible. Entonces, construimos nuestra red residual, y como les decía antes, esta red original coincide con la red residual inicial, porque acá están sus capacidades, pero ahora basta con que interpretemos estas capacidades como los valores de R y J en cada arco y J de la red original. Así de simple. Entonces, sobre esta red residual vamos a buscar una primera ruta aumentable. Y puede ser cualquiera de las rutas que vemos acá naturalmente, pero supongamos que tomamos esta. Observamos esta ruta que escogimos y determinamos cuánto podríamos aumentarle su flujo. En este caso, evidentemente, la cota sería este 1 que está acá. Por lo tanto, aumentamos el flujo de esta ruta en una unidad y obtenemos la nueva red residual. Pongan atención en cómo van a cambiar entonces estos arcos de acá. Miremos primero este de aquí. Tenemos una unidad hacia adelante, acá le vamos a restar 1, entonces hacia adelante va a quedar 0, pero tenemos que también actualizar hacia atrás. Y cuando lo actualizamos hacia atrás, acá va a subir en 1. Cuando nosotros manipulamos estos pares de arcos en la red residual, siempre lo que se sube en uno tiene que bajar en el otro porque recuerden que su suma es constante. Entonces, en este caso de acá, cuando hacemos el cambio, que lo voy a hacer ahora, perdemos ese 1 que iba para adelante y aparece hacia atrás. Revisemos ahora qué fue lo que pasó en los otros dos. En este de acá teníamos 3 hacia adelante, pero le vamos a bajar en 1. Ese 3 pasa a ser un 2. Y ese 1 tiene que aparecer hacia atrás, que es precisamente lo que ocurre. Y en este arco de acá sucedió lo mismo. Entonces, pasamos a la siguiente iteración y buscamos una nueva ruta aumentable. Supongamos que encontramos esa ruta que está ahí. Dada esa ruta aumentable, entonces ahora determinamos cuánto puede aumentar su flujo y puede aumentar en una unidad. Por lo tanto, vamos a aumentar el flujo de esta ruta de acá en una unidad. Y nuevamente, ¿cómo se hace eso? Acá restamos 1 y ponemos un 1 en el sentido contrario. Este 3 va a pasar lo mismo que pasó con los 3 que había acá. Va a quedar 2 hacia adelante y 1 hacia atrás. Y en este de acá, que es distinto, a este 2 se le descuenta 1 y se le agrega al sentido contrario. Entonces este de acá va a quedar 1, 2 y los otros van a quedar como habíamos indicado. Iteremos nuevamente. Encontramos una ruta aumentable, por ejemplo esa de ahí. Miramos su cota, que también es 1. Cuando trabajamos con redes con números tan chicos como estos, es muy probable que las cotas suelan ser 1, cosa que no tiene por qué suceder en problemas más complejos. Pero este de acá le enviamos una unidad hacia adelante y eso se hace simplemente invirtiendo este, y a este de acá le descontamos uno de arriba y se lo pasamos para abajo. Y queda así. Iteramos nuevamente, buscamos una ruta. Supongamos que encontramos esa. ¿En cuánto podemos aumentar su flujo? Está acotado también por 1. Aumentamos el flujo de esta ruta y llegamos a lo que muestro acá. Buscamos una nueva ruta aumentable. Encontramos esa de ahí abajo. Aumentamos en una unidad su flujo. Insisto, este 1 va determinado por las condiciones del problema, pero en este caso, porque estamos trabajando en una red pequeña, dio que todos los pasos eran 1, pero esto no siempre es así. Aumentamos en 1 el flujo de esta ruta y obtenemos esta red residual que está acá. Y en este momento, nosotros buscamos nuevamente una ruta aumentable. Y cuando hacemos esta búsqueda, que por cierto se hace haciendo una búsqueda hacia adelante desde el nodo A, llegamos a que los nodos alcanzables desde A son solamente estos que están acá, lo que implica que no existe una ruta entre A y H sobre la red residual. ¿Qué pasa si además dibujamos el corte? Miremos ese corte. Nosotros sabemos entonces que no hay forma de moverse entre estos nodos y el resto de los nodos donde está el nodo T, que es nuestro sumidero. Podemos fijarnos también en que, naturalmente, todos estos arcos que están dibujados acá son arcos que van hacia atrás. Y eso nosotros lo podemos interpretar como que esos son arcos de nuestro problema original que se encuentran saturados en la solución actual. Dibujemos, de hecho, nuestra red original destacando esos arcos de acá. ¿Se dan cuenta? Esto es un arco donde actualmente estamos enviando 2 hacia adelante y que originalmente tenía capacidad 2.
Y eso pasa en cada uno de estos 4 arcos. Esos son 4 arcos que están saturados. Además, son 4 arcos que imponen una capacidad máxima de un corte. Este corte de acá nos indica que la capacidad máxima de nuestra red entre S y T es a lo más 1 más 1 más 1 más 2, que son 5. Por lo tanto, en este momento tenemos una solución que envía 5 unidades hacia adelante y además nosotros sabemos que la solución óptima de nuestro problema era a lo más 5. Por lo tanto, nosotros podemos saber que nuestra solución actual es óptima. ¿Cómo podemos obtener los flujos sobre la red original a partir de esta red residual? Bueno, como es una red residual ocupando puros arcos que están, comillas, solos en la solución original, no aparecen de a pares opuestos, podemos simplemente mirar los arcos de retorno y tomar ese valor como flujo de la red original. Entonces, nos fijamos en cuáles son esos arcos, que son esos que se destacan ahí. Podemos notar acá, además, que los arcos que no tienen ningún número pintado, como por ejemplo este uno que está acá, son arcos que no tienen simplemente un arco de retorno, es decir, son arcos que en la solución actual no están enviando flujo. Nosotros llevamos entonces ahora estos números, los ponemos sobre la red original y obtenemos lo siguiente. Agregamos, por supuesto, los ceros en los arcos donde había flujo cero y obtenemos lo siguiente, que es la solución de flujo máximo entre S y T. Podemos observar, simplemente sumando estos 3 arcos de acá, que la cantidad de flujo que estamos enviando era 5, cosa que ya sabíamos mirando el corte crítico de la red residual. Podemos también confirmar que acá se reciben 5, no puede ser de otra forma. Ustedes podrían hacer el corte donde quisieran y debería dar 5 por simplemente la propiedad del flujo neto. Y también podemos verificar, si ustedes quieren, con algunos nodos, que esto de acá efectivamente es un flujo factible. Por ejemplo, al nodo F entran 1, 2, 3 y salen 3. Pueden verificarlo si quieren. Entonces, esta es la solución de flujo máximo para esta red encontrada con el algoritmo de rutas aumentables. Analicemos el algoritmo y su complejidad. Supongamos, en primer lugar, sin perder generalidad, que las capacidades son todas enteras. ¿Cuál es el número máximo de iteraciones que nosotros podríamos efectuar en este problema si son todas las capacidades enteras? Que sean todas enteras implica que en cada iteración el delta va a ser a lo menos 1. Ustedes saben que si las capacidades no son enteras es cosa de amplificar por un número suficientemente grande para llegar a una capacidad entera, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que en cada iteración el paso va a ser de al menos 1. Por lo tanto, el valor del flujo máximo es una cota para el número de iteraciones, porque el flujo máximo es la suma de los deltas que nosotros hacemos durante el algoritmo. En cada delta es cuánto flujo le estamos agregando a una ruta aumentable. Entonces, el valor del flujo máximo en sí es una cota para el número de iteraciones. Por lo tanto, si acotamos el valor del flujo máximo, tenemos también una cota para nuestro problema o para el número de iteraciones. ¿Cómo podemos acotar el flujo máximo en función de los parámetros del modelo? Una forma de acotar el flujo máximo es simplemente observar cuál es el valor de U, la capacidad más alta de alguno de los arcos de la red, y después eso lo podemos multiplicar por N, que es el número de nodos. Alguien podría pensar, y no estaría equivocado, de que podemos multiplicar U por M por el número de arcos y obtener una cota. Porque si todos los arcos están a máxima capacidad, podemos suponer que la suma de todos ellos es una cota para el flujo máximo, y eso sería cierto. Pero el número de nodos es una mejor cota y es un poquito más exigente. ¿Por qué? Porque recuerden que el flujo que se origina del nodo S está obligado a salir todo hacia algún lado. Entonces, la cantidad de arcos que salen del nodo S está acotado por el número de nodos de la red, de hecho es menor, es n-1, ni siquiera es n. Y ese n uno lo puede ocupar entonces como cota y multiplicarlo por u, que es un poquito más exigente que el m. N por u entonces es una cota para la cantidad de iteraciones que vamos a hacer en este algoritmo. Entonces, ¿cuál es su complejidad? Veamos qué pasa dentro de cada iteración. En la inicialización tenemos que construir la red residual, pero vimos que esto era ir arco por arco en el fondo y ponerle un valor inicial igual a la capacidad. Así que eso de ahí es orden m. El paso 2, notamos que mientras exista una ruta P entre S y T implica resolver un algoritmo de búsqueda que también tiene orden m, y eso lo vamos a hacer en cada iteración.
Y después podemos ver que las cosas que hay acá adentro también son operaciones que se hacen a lo más tantas veces como arco. Por lo tanto, cada iteración en el fondo va a tener un orden m de complejidad y eso lo vamos a hacer n por u veces. Por lo tanto, ¿cuál es la complejidad del algoritmo completo? N por m por u. Veamos cómo se ve la red residual de la solución del algoritmo. Esta de acá, de hecho, es parecida a la que habíamos hecho. Pintémosla de esta manera. Vamos a tener un conjunto de nodos alcanzables que definen un corte a ST y que los arcos de ese corte tienen que ir todos para atrás porque si hubiera un arco para adelante tendríamos más nodos alcanzables desde el lado S, naturalmente. Entonces dibujamos ese corte. Por construcción, entonces, esto implica que en la red original todos los arcos hacia adelante del corte van a estar saturados. Son arcos que en la red original están funcionando a capacidad. Y estos arcos hacia atrás deben poseer flujo nulo también si es que existen en la red original. El flujo ST es la capacidad de este corte. Y como habíamos dicho antes, tenemos que el flujo entre S y T está acotado por la capacidad de cualquier corte ST de la red, lo que discutimos con los puentes en la clase anterior. Pero por otra parte, sabemos que el flujo máximo no puede superar este valor, pero tenemos una solución con ese valor. Por lo tanto, esa solución tiene que ser óptima. Esto demuestra que la solución del algoritmo corresponde a un flujo máximo. Pero no solo eso, podemos ir un poquito más allá. Supongamos por un segundo que terminamos el algoritmo y que en otro lado de la red existía un corte de menor capacidad. Entonces, eso significaría que la solución actual estaría violando la capacidad de otro corte de la red. Eso no puede ocurrir. Lo que podemos concluir de acá es lo que se conoce como el teorema de flujo máximo mínimo corte, que dice que el flujo máximo que puede circular por una red está dado por el corte de menor capacidad. Es decir, si ustedes fueran capaces de enumerar todos los cortes, que no es una manera muy inteligente de resolver el problema, pero si ustedes enumeraran todos los posibles cortes, el corte con menor capacidad va a determinar cuál es el flujo máximo que se puede enviar entre S y T. Pueden pensar como que cada corte es una restricción de capacidad para el problema y uno de ellos va a ser el cuello de botella. Y ese va a determinar cuál es el máximo que se puede enviar entre S y T. Veamos algunos casos especiales del problema. ¿Cómo podemos confirmar en primer lugar si un problema de flujo máximo está acotado? Ustedes deben revisar que no existan rutas entre S y T con capacidad infinita. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos determinar entonces si es que existen rutas de capacidad infinita entre S y T? La forma más directa es simplemente hacer una búsqueda hacia adelante desde el nodo S que ocupe solamente los arcos de capacidad infinita. De esa manera, si esta ruta existe, este algoritmo de búsqueda va a encontrarla. Y de hecho, si no encuentra una ruta ocupando arcos de capacidad infinita entre S y T, es que no existe y significa que el problema está acotado. Si es que eso pasa, ¿cómo podemos entonces ocupar esta información para encontrar una cota? Bueno, lo que nosotros podemos hacer acá es, si es que no encontramos una ruta de capacidad infinita entre S y T, significa que S definió un árbol de búsqueda hacia adelante y que desde ese árbol ya no puede dar un paso más para adelante ocupando arcos de capacidad infinita. Por lo tanto, el corte definido por esa búsqueda hacia adelante es un corte de capacidad finita. Y eso se puede ocupar como cota para el problema. Algunas de las debilidades de este algoritmo son las siguientes. En primer lugar, el algoritmo podría, si es que está mal programado o si toma malas decisiones, hacer un número muy alto de iteraciones. De hecho, acá tienen una instancia en la que si es que por algún motivo nuestro criterio de búsqueda de ruta aumentable privilegia siempre la ruta que ocupa este arco, tendríamos que hacer 100 iteraciones para resolver este problema, siendo a simple vista evidente su solución, ¿cierto? Además, en presencia de capacidades irracionales, el algoritmo podría tomar un número no finito de iteraciones o incluso converger a una solución que no es óptima. Y esto está discutido en el AMO y también en la página de la Wikipedia sobre el problema, aunque en realidad en aplicaciones prácticas no tenemos que preocuparnos mucho de que las capacidades puedan ser irracionales. Siempre podemos truncar los números convenientemente porque representan datos de la realidad. El algoritmo también puede ser mejorado. Lo que hemos visto hasta ahora es que una de las principales debilidades del algoritmo radica en la elección de rutas aumentables.
Por ejemplo, vimos recién que si no la elegimos en forma inteligente, podemos hacer que el algoritmo itere muchísimas más veces de las convenientes. Entonces, podemos proponer variantes del algoritmo que se concentran en hacer más inteligente la elección de rutas aumentables. Algunas de las que se discuten en el AMO son las siguientes. Primero, si nosotros somos capaces de escoger siempre la ruta de máximo aumento, es decir, la con el mayor delta, nosotros vamos a mejorar un poquito la complejidad del algoritmo, vamos a reducir el U a log U, lo que es bastante mejor, ¿sí? Por supuesto que esto tiene que ser implementado en forma razonable para poder elegir bien la ruta de mayor aumento sin complicar más el problema. Otra posible mejora se conoce como hacer escalamiento de capacidad. Y en el fondo es partir exigiendo al algoritmo que trate de dar pasos que sean al menos cierto número definido de bueno, o sea, ponerle una cota mínima al delta y a medida que avanza el algoritmo ir bajando esta cota. Entonces uno se asegura de que el algoritmo parta haciendo las mejores jugadas posibles. Otra forma de mejorar este algoritmo, y que no es tan intuitivamente directa como las anteriores, es privilegiar la ruta aumentable más corta. Si elegimos en cada iteración la ruta de menor número de arcos, la complejidad la reducimos a O(n²) m. Y si ustedes piensan, el desafío de encontrar la ruta de menor número de arcos tampoco complica mucho el algoritmo, porque en la fase de búsqueda hacia adelante, si nosotros hacemos BFS, nosotros deberíamos poder garantizar que la primera ruta que encontramos es efectivamente la más corta. O es una de las que empata en número de arcos con las más cortas, para ser más precisos. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Y los dejo como siempre invitados a participar en el foro. Déjenme ahí sus preguntas, descubrimientos, comentarios, todo lo que quieran. Cuídense un montón. Nos vemos. ¡Chao!